Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Estudiando la historia universal, pues me doy cuenta de que a nosotros solo Dios puede salvarnos. Nos conquistaron los españoles, entre comillas, pues. Se impuso la cultura castellana. Vinieron los españoles a conquistar México cuando España estaba en su apogeo. Mandaron para acá a muchas personas muy preparadas, santas además, todos los religiosos y religiosas que enviaron para acá eran gente probada y que quería venir y que querían vivir la experiencia de un nuevo mundo. Ese nuevo mundo que también proponía Tomás Moro y que acá el obispo Vasco de Quiroga intentó ponerlo. Naturalmente que no se puede. Una utopía, su mismo nombre lo dice, sin lugar, no hay lugar. Es un deseo de un mejoramiento, pero el mejoramiento tiene que pasar por los individuos y no hay individuos que no estén ya deformados, vamos a decir. Uno nace deformado en su familia y en su cultura. Por lo tanto, querer formar gente nueva es un imposible. Se ha usado la educación, por eso también los religiosos tenían una casa de formación para los ricos y otra para los pobres, y luego trajeron la universidad luego, a los pocos años, 30 años después de la conquista, inauguraron la Universidad Pontificia, vinieron maestros de primera categoría, muchos indígenas aprendieron el latín y también la lógica y la música sobre todo, aprendieron a hacer instrumentos, los instrumentos europeos que aquí no existían, y también la música europea que aquí no existía. La música indígena nunca prosperó, ni en los lugares donde estuvieron muy aislados no existe una música indígena. ¿Por qué no existe una música indígena? Porque para llegar a la música clásica tuvieron que pasar 2000 años. 2000 años de teorías, de músicas, de músicos, de instrumentos, de culturas, de lenguas, pasar del hebreo al griego y luego al latín, juntar el griego y el hebreo y sacar el cristianismo y el canto cristiano de San Gregorio Magno, etcétera. El gregoriano, pues, que dicen que es la base de la música occidental. Y ya inventaron las escalas desde los griegos. Escalas quiere decir la sucesión de sonidos con cierto orden y medida. Y además la escritura musical, primero muy primitiva y luego desde el siglo X, XI, hace 1000 años, la escritura como la conocemos, primero en un tetragrama, en 4 líneas, paralelas y equidistantes, y luego el pentagrama, 5 líneas, que es lo que se usa ahora en todas partes. Bueno, entonces nosotros no tenemos tradición ni musical, ni literaria. Ahí en Europa, pues desde Homero, en el siglo IX antes de Cristo, hace 3000 años, Homero y todos los poetas y trágicos griegos. Aquí pues no había nada, absolutamente nada. Y
Pero también cuando llegaron aquí los españoles trajeron el teatro del siglo de oro español con Lope de Vega y compañía. Y de hecho algunos autores europeos como Zorrilla, el que hizo esa de Don Juan Tenorio, en tiempos de Maximiliano vino a visitar, bueno, precisamente lo llamó Maximiliano para que formara aquí una academia de literatos, pero como duró muy poco tiempo el imperio francés, pues se fue pronto, pero cuenta en sus memorias que lo invitaron a un poblado indígena y allí representaron Don Juan Tenorio magníficamente con puros indígenas. Entonces se trasladó todo aquello, traslapó, como ustedes quieran decir, se trajo, pero no arraigó, bueno, porque no había tierra fértil en esos aspectos, empezó de la nada y luego se terminó. De todas formas, tenemos nuestra literatura, nuestra música, entre comillas, y nuestro pensamiento no hay ningún pensamiento mexicano, no hay una sola idea original, ninguna. Siquiera en Honduras o en otras partes, alguien ha escrito algo que se ha hecho universal, la novela María, el modernismo de Rubén Darío, nicaragüense. Pero aquí de México, nada, absolutamente nada, no hay una obra mexicana que sea representativa de este país. Ni para los mexicanos, ni para el mundo. Para los europeos sí, porque les caía muy bien Octavio Paz y también valoraban bastante a la novela esa de Pedro Páramo. Pero hasta ahí. Por eso, bueno, me van a decir, padre, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que está diciendo el título de la platiquita. Que solo Dios nos puede cambiar. Solo Dios. Ni un gobierno, ni la religión católica, ni ningún sistema económico, político, religioso nos va a cambiar. Estamos podridos desde el inicio, infectados de un montón de tonterías. Sobre todo es la imitación. La imitación es buena cuando supera al original. Por ejemplo, Samuel Ramos escribió una obrita, el perfil del mexicano, y quién sabe qué más. Esa obrita se la robó Octavio Paz y entonces la usó en el laberinto de la soledad. Y un día le reclamaron, ¿por qué te robaste la obra de Samuel Ramos? Dice, porque el león se puede tragar a la oveja y la oveja no puede decir nada. Y es cierto. Cuando una imitación supera al original, por ejemplo, eso que dicen que segundas partes nunca son buenas, en algunos casos sí. Por ejemplo, el Quijote, la primera parte, le robaron, había mucha piratería en ese tiempo, y entonces el autor de Don Quijote hizo la segunda parte y con la misma calidad o mejor. Y entonces ya no pudieron copiarle nada ni robarle nada, porque fue de tal calidad la segunda parte de Don Quijote de la Mancha que cerró todas las puertas para una superación. Durante la colonia hubo personas muy importantes como Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa. Tiene un poema excepcional, se llama El Primero Sueño,
que está imitando a las soledades de Luis de Góngora y Argote. Y además mete el cartesianismo, que se leía acá a Descartes o Descartes de forma clandestina. Bueno. ¿Y qué otra cosa? Bueno, la astronomía estaba un poco desarrollada y también aquí había buenos astrónomos, siempre los ha habido, nada más que falta una sistematización y una propaganda sobre de esos buenos astrónomos. Los buenos astrónomos pues vienen desde los mayas, desde los aztecas, náhuatl, pero sobre todo los mayas, que tenían todo tipo de calendarios, hasta el de 364 días, no de 365, 364. En fin, toda la sabiduría nadie la ha sabido presentar, organizar, sintetizar, armonizar. Y entonces, por formas de pensar tontas, por imitar lo que no es nuestro, nos descalificamos a nosotros mismos. Eso de conservadores y liberales, pues fue una invención, un invento, una mentira del siglo XIX. Y esa mentira, pues nos perjudicó a todos porque al pelearse los conservadores con los liberales destruyeron a la nación. Y al identificar a la iglesia como el enemigo del país, pues entonces habría que someter a la iglesia y las leyes de la reforma. Y todavía más, el odio a la iglesia y querer su destrucción o sometimiento total en tiempo de Calles y de Obregón, y viene la cristiada. Y ahora todos están hablando de los cristeros de hace 100 años, pues, que se levantaron en armas y todo lo demás. ¿Y eso qué? Por ejemplo, sí, ya se reconocieron todos los mártires, están saliendo más, pero ahora ¿quién se sacrifica un poco por la fe? Por ejemplo, no votando por Morena y no recibiendo, el que no tenga necesidad, dinero del que regala. Ni siquiera es perder las propiedades, ni siquiera es ir a la cárcel, no. Simplemente dejar de votar por Morena y dejar de copiar su pensamiento tonto, completamente tonto, que nunca ha dado resultado ni en Rusia, ni en China, ni en Cuba, ni en Estados Unidos, porque en los Estados Unidos quisieron meter el comunismo y los gringos acabaron con todas esas mentalidades comunistas. En España quisieron meter el comunismo y entonces vino la guerra civil entre los de la República y los falangistas, los de Franco, y ganaron los falangistas y corrieron a todos los demás. Bueno, hubo una lucha terrible y también allí odiaban a la iglesia, es lo que me llama mucho la atención. ¿Por qué odian a la iglesia? Está bien, a lo mejor tenemos enseñanzas primitivas, burdas, estrictas. A lo mejor damos la impresión de que estamos con los ricos y en contra de los pobres. A lo mejor a favor de los hacendados y en contra de los peones. Pero llegar a matar sacerdotes, quemar iglesias, destruir imágenes como en España en el 35, 36, y aquí antes, creo que el 24, 28. Bueno, y luego quitarle la educación a la iglesia, que era la única que podía dar la educación, que porque era mocha, que porque era esto, que era porque era retrógrada,
etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en nuestros días la gente está los católicos están muy tranquilos. Los libros que son de la escuela, sobre todo en la historia, hagan de cuenta que es esa mentira, esa tontera del libro de grandeza, que lo firma AMLO como si él fuera el autor, pero pues no tiene capacidad, por supuesto, donde dice una historia falsa, completamente falsa. Eso no es novedad. Los conservadores y los liberales lo hicieron, pero no así, porque Riva Palacio, uno del siglo pasado, bueno, casi antepasado, editó una historia de México y buscó a todo tipo de historiadores, de los que fueran, e integró una historia de México desde sus inicios, más o menos hasta 1880 por ahí. La persona más inteligente como historiadora y demás del siglo XIX fue Lucas Alamán. Nadie lo cita, nadie dice nada, porque los conservadores son malos, somos malos. Yo soy conservador, según las etiquetas ideológicas. Yo soy conservador y además soy espía de un gobierno extranjero, del Vaticano. Y el Vaticano me paga y me dice lo que debo de decir, hacer, pensar. Es una tontería, pues. Primero, pues el Vaticano no le paga a nadie, más bien al Vaticano hay que cooperarle, como a la mitra hay que cooperarle, como a la parroquia hay que cooperarle, por supuesto. Bueno, entonces, bueno, pero dejemos esas tonterías. ¿Cuál es la cara de México? ¿El indigenismo? Pues ahora parece que sí, porque ese Hugo Aguilar es indígena, pero como dicen por ahí, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Ahí está el dicho, bien aplicado. El ministro creo que es de Holanda, el primer ministro de Holanda que tiró el café, él pide un trapero y él limpia el café que tiró. Pero tampoco ninguno de sus ayudantes le arrebata o va y viene servilmente a quitarlo, lo dejan a él, va y pide el trapero y él mismo lo limpia. En cambio acá, una mujer se hinca a limpiarle los zapatos al indio, y no porque sea indio, bueno, no es indio, pero ¿cómo es posible que todos vean como normal que una mujer se pone a limpiarle los zapatos a un empleado del gobierno? Pues si no es un rey, bueno, ni los reyes hacen eso. Hay educación, como dicen, hay niveles. Pero en fin, bueno, para que vean ustedes que solo Dios puede ayudarnos. Nadie puede ayudarnos. ¿Cómo se le puede ayudar a Hugo Aguilar? ¿Cómo se le puede ayudar a la ministra Burra? ¿Cómo se le puede ayudar a la de los limones deshidratados? ¿Cómo se le puede ayudar al vampiro jirafoso? ¿Cómo? ¿Cómo se le puede ayudar al municipio de Tequila? Y a todos los municipios, bueno, ya sacaron al presidente ese, pues, narco. Pero ¿cómo ayudar a todos los municipios donde hay presidentes narcos? Solo Dios. Y luego aquí puse un video de un señor
que le reclamó al Batres, al Buitres, de que había gastado 100,000 pesos para tratar de curar a uno de sus hijos, una hija. Estaba afiliado al seguro y todo lo demás, pero no lo atendían. Y tuvo por la fuerza que oírlo. Bueno, porque fue en un pasillo donde estaban esperando, donde fue a visitar a ese hospital y tuvo que oír la denuncia de un derechohabiente que nunca le daban la ficha de la consulta y que además pues su hija necesitaba atención e iba a los particulares y había gastado una persona pobre, quién sabe dónde habrá sacado el dinero, 100,000 pesos. ¿Que eso no lo ven los católicos? ¿Que no entienden los católicos que eso es inhumano? ¿Que eso es diabólico? Y que no pueden estar apoyando a un gobierno diabólico. Por eso ahora que andan danzando de que los cristeros y los cristeros y los cristeros y los cristeros. Hagan algo, esos que andan con la bocota llena de cristeros. Dejen de hablar de los cristeros, quienes no defienden al catolicismo de ahora. Qué fácil es hablar de los cristeros de hace 100 años, ¿verdad? Pues claro. Ay, San Joselito, ay. Puras, ¿cómo podríamos decir? Tonterías. ¿Poco creen que reconociendo a los mártires van a recibir el mismo premio que a los mártires? Pero total, cada quien su cuento y cada quien su religión. Y ahora en la economía, bueno, yo siempre les estoy diciendo que ya para pagar la deuda externa se gastan 56 centavos de cada peso de todo lo que junta el fisco. Ya tiene comprometido el 56%, 56 centavos de cada peso. Si llega a 60, entonces ya esta economía tronó, completamente tronó. Por eso es necesario que repensemos que sí, Dios es el único que puede cambiar. Pero como dice por ahí, el dicho de un santo, ya ni me acuerdo cuál es, a San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, ahora se necesita rechazo completo a Morena. No sé cómo decirlo. Morena es el demonio. Y entonces vamos a vender nuestra alma y nuestra salvación por unas migajas. Sí, así es. Por un lado con la mano en el demonio y por otro lado la lengua para comulgar. Ándenle pues, a ver quién gana. Si el dinero o la fe. Es necesario purificar las cosas. Los demás luego ya, qué bueno que ya se llevaron al Diego Rivera, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que que aquello. Pero eso es una aguja en un pajar. Bueno, voy a leer sus comentarios. Rosanelli Sánchez, buenas noches, Padre Segura y comunidad. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Saludos, Rosanelli. Alejandro Torres, buenas noches, Padre.
Alejandro, buenas noches. Rosanelli se ve y se escucha bien. Muchas gracias por darnos esa noticia. Hoy no me avisó de ninguna contradicción. Hanna, buenas noches. Dios le cuide, Padre. Dios nos cuide a todos. Hanna, gracias. Fernando Hernández, buenas noches, Padre. Dios lo siga bendiciendo. Bueno, lo siga. Bendiciones y a nosotros también. Gracias, Padre, por sus pláticas. Pues de nada, de vez en cuando me pongo histérico. Carlos Salas, saludos, Padre. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Pacor, buenas noches, Padre. La suave patria, sí. Dios nos dio quién sabe qué y los veneros nos los dio el diablo, dice pues esa poesía. Gracias, Pacor, por recordarnos a López Velarde. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Igualmente, Alfonso. Pacor, el Santo Padre. Sí, el Santo Padre. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y fiel comunidad, bendiciones. Igualmente, José Ábalos. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis Segura, a todos los conectados y familias, saludos y bendiciones en todo momento. Que así sea. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga y lo acompañe siempre en donde quiera que usted se encuentre. Oraciones, amén. Muchas gracias, Maritere. Maritere, buenas noches, comunidad segura, Dios nos bendiga a todos en todo momento y a nuestras familias. Amor y oraciones y bendiciones. Amén. José Ábalos, Marimar Blanco. Dios no es una religión, Dios es una relación directa, espíritu y verdad. Estoy de acuerdo contigo, nada más que si nosotros decimos que no necesitamos a la comunidad, pues también diríamos que no necesitamos a la familia, que somos por nosotros mismos, lo que es imposible. Y también podríamos decir que Jesucristo no tuvo unos apóstoles. ¿Para qué? Si cada quien va a tener una relación directa con Dios. También hay de religiones a religiones, pero Jesucristo no fundó una religión, pero la iglesia tiene que ser una religión. No puede ser un desorden, una confusión. Malena Orduña, buenas noches, Padre y comunidad. Igualmente, Malena, qué bueno que estás por aquí. Saludos de California. Pues qué bueno que estés aquí con nosotros. To 28-28. Marciana de los Pinos. Bueno, Juan González, es que a veces me brinco y me han de disculpar porque a veces me descontrolo y cambio sus aportaciones. Juan González, buenas noches, Padre y comunidad, buenas noches. Marciana de los Pinos, hay Padre Vampiro Jirafoso. Bueno, sí, pues hay que buscar palabras para distraernos. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre y comunidad, bonito fin de semana para todos. Pues sí, que Dios nos ayude. Maritere, sí, Padre, mucha gente sabemos quién es Morena, ellos están con el demonio, solo así tienen el poder que tienen. Sí. Carlos Salas, Padre, a ese Diego Rivera al fin lo van a retirar los cargos y ya verá. Sí, y pues lo están defendiendo todos, pero de todas formas tiene muchos delitos, muchísimos. La soberbia lleva a grandes desgracias.
Marimar Blanco, gracias por su tiempo, sacerdote José Luis. Santa y buenas noches para todos. Igualmente, Marimar. Alida Mendoza, saludos, Padre José Luis. Llegué tarde, no importa. Puedes luego verlo en repetición. Maricruz, buenas noches, Padre José Luis. No rotundo al cártel de la 4T. Totalmente. María Emilia González, buenas noches, Padre. Hoy me tocó cantar 3 misas, apenas ando llegando. Ay, pues qué bueno, qué dicha la tuya, que andes alabando al Señor. Marité, Padre, la señora Espuria ahora sí está como una momia. Se ve mal, muy mal. Sí, ahora sí, y con los ojos brotados como si le fuera a caer un rayo. Marimile González, saludos a todos. Me pondré al corriente al terminar la transmisión. Bueno, muchas gracias. Amigas, amigos, buenas noches. Mañana será a las 10 de la noche, si Dios quiere. Mendoza, buenas noches, Padre. Me pierden vivo, pero voy a mirar en repetición. Sí, estoy, pues ya les dije que estoy impedido, pero no importa. Ahí voy otra vez, subiendo en los que ven este canalito. Buenas noches y que Dios los bendiga.